Opinión y análisis de los hechos que siguen marcando historia en Bolivia. Encuentros. En la recta final del programa Encuentros está con nosotros en el set virtual del programa Encuentros Gabriel Villalba, analista político, a quien le damos un gran saludo. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo te va? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un gusto compartir con ustedes, felicitarlos por esta iniciativa, por este programa. Los había visto juntos por la calle, no imaginaba que era para hacer una producción periodística de esta magnitud. Felicitarles a ambos por esta iniciativa y pues presto a analizar todo lo que ustedes pongan y dispongan en la mesa. Gracias, Gabriel, realmente un placer conversar contigo. Sabemos que tú tienes una gran visión sobre la cuestión política nacional e internacional. Justamente José me comentaba que hoy vamos a hablar de esta configuración política que se está viendo ahora en Bolivia. Por ejemplo, el tema judicial, ¿verdad? Se ha advertido anteriormente que se puede estar viviendo ya una dictadura jurídica, judicial, que está invadiendo los otros campos, ¿verdad?, de los otros poderes. ¿Cómo ves eso, Gabriel? Sí, en el derecho hay dos visiones, fundamentalmente en muchos casos contrastadas. Es la teoría pura del derecho de Kelsen, Hans Kelsen, que te habla de que el derecho en realidad es la Biblia de absolutamente todo, el derecho positivo, y que la sociedad tiene que adecuarse al derecho. Por otro lado, hay otra visión, otra perspectiva, que es la del justnaturalismo, que te habla de que el derecho no es nada más que una pequeña fracción, una pequeña porción de aquella gran realidad social y que por ende el derecho es simplemente un instrumento que tiene que acomodarse a lo que acontece en la sociedad en su conjunto, ¿no? Yéndonos al análisis estrictamente jurídico de lo que acontece en el país. Debemos entender que a partir de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado, 2009, vivimos en un Estado social, democrático y constitucional de derecho. Esto quiere decir que tenemos en Bolivia un órgano de control concentrado de constitucionalidad. Hablamos del Tribunal Constitucional Plurinacional, propiamente dicho. Sin embargo, esta instancia que debiera dar certezas de legalidad, debiera dar certezas de constitucionalidad en el país, lamentablemente en sus últimos actuados nos ha demostrado que no es nada más que la prolongación de cierto poder ejecutivo o designios del Ministerio de Justicia o designios de personajes políticos, ¿no? Hablamos muy claramente con la Constitución en la mano de, por ejemplo, el artículo 183 de nuestra Constitución Política del Estado. ¿Qué nos dice el artículo 183 de nuestra Constitución Política del Estado? Voy a proceder a leerlo de forma inextensa. Nos dice: las magistradas y los magistrados no podrán ser reelegidas ni reelegidos. Su periodo de mandato será de 6 años. Concordante con el artículo 200 de nuestra Constitución Política del Estado, que nos habla: el tiempo de ejercicio, la permanencia y la cesación en el cargo establecidos para los magistrados y las magistradas y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia será de aplicación a los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional. Entonces, en el caso concreto, los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional empezaron en su mandato el 2017 y fenecieron en su mandato el 2023. Vale decir que a partir del 2 de enero del año 2024, estas autoridades dejan de ser autoridades, dejan de ser magistrados y estarían incurriendo en lo que nos dicta también la propia Constitución Política del Estado a partir de su artículo 122. Y procedo a leerlo. Dice lo siguiente: son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley. Esta parte final es fundamental para entender la coyuntura actual, que no emane de la ley. ¿Quiénes dictan pues leyes en el país? Evidentemente el órgano legislativo. Su principal función es legislar, es decir, dictar leyes. Vale decir que para que los magistrados estén en ejercicio de su tuición constitucional, esta tuición debe venir única y exclusivamente de la ley.
no así de una declaración constitucional. Entonces, tenemos la figura sumamente clara. La declaración constitucional de autoprórroga emitida por los miembros del Tribunal Constitucional no es una ley y por lo tanto su mandato no es legal ni legítimo a la luz de la población en su conjunto, que es la que está reclamando justamente cómo los propios magistrados se han autoprorrogado, ¿no? Si quisieran continuar en su mandato, este mandato debiera venir de una ley, no así de una declaración constitucional que no es igual a una ley. Eso para comenzar. Bien, bien, es importante escuchar a Gabriel Villalba, el doctor Gabriel Villalba, con este análisis, porque también se están generando muchas dudas en lo que está pasando también en Sucre, frente a las puertas del Tribunal Constitucional Plurinacional, y este pedido también de las organizaciones del bloqueo. ¿Cómo se tendría que entender, Gabriel, para que la población pueda comprender claramente esta situación? Más allá del ámbito estrictamente jurídico y del ámbito estrictamente político, tenemos que entender que en toda sociedad se construyen sentidos. En este caso se construyen sentidos comunes que son fabricados, construidos, valga la redundancia, por los medios hegemónicos de comunicación. Los medios de comunicación juegan un papel fundamental en el desarrollo político, económico y social de los países. No en vano se conoce a los medios de comunicación como el cuarto poder, ¿no? En el resto del mundo anglosajón, del mundo que ha adoptado la legislación europea continental y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente los medios de comunicación construyen sentidos y el sentido que han construido los medios abiertamente masivos es el de que el expresidente Evo Morales estaría fomentando los bloqueos, que el presidente Morales es el que está llamando a la confrontación, al bloqueo de carreteras, nuevamente nos quiere bloquear, ¿no? Siendo que en realidad no se dice abiertamente que son los ayllus guerreros del norte de Potosí los que están generando esta suerte de convocatoria a un paro nacional de carreteras, bloqueo nacional de carreteras, mejor dicho, y propiamente dicho, ¿no? Entonces, es un malestar, creo, de la población en su conjunto. Si ustedes se apartan un momento de su rol de periodistas y yo les hago la siguiente pregunta, como ciudadanos de a pie, ¿están de acuerdo con la prórroga de los magistrados? Estoy seguro que ustedes me dirán que no. Y si hacen la misma pregunta en los mercados, en las calles, al taxista, al minibusero, a la gente de a pie, les dirá lo mismo. Entonces, estamos viviendo una suerte de coyuntura política ligada a la jurídica, de la cual la gran mayoría de la población no está de acuerdo con el accionar gubernamental y con el accionar de las autoridades judiciales. No en vano, Gabriel. 5 autoridades ya han renunciado de el resto de autoridades en ejercicio del cargo, ¿no? Entonces tenemos un escenario que abiertamente pues la población se manifiesta en Gabriel, contra de ciertos designios políticos que se quieren imponer. permíteme, Gabriel. Sí, es muy importante lo que tú dices respecto a los bloqueos. Podemos decir inclusive que de esta autoprórroga, consecuencias son los bloqueos, es decir, la gente tampoco va a aceptar medidas que provengan de magistrados que se autoprorroguen arbitrariamente, lo vamos a decir, y acepten eso. Evidentemente, a la acción viene la reacción. Y lo que tú decías, el gobierno actualmente ha señalado que esto está haciendo Evo Morales. Eso están publicitando y propagandizando a todo nivel. Pero evidentemente se advierte que hay un trasfondo político, hay una pulseta política. Pero cómo está manejando el gobierno, por ejemplo, nos recuerda cómo esos tiempos, siempre el ministro Murillo, por ejemplo, decía, o antes decía que estos bloqueos están inclusive financiados por el narcotráfico. Creo que también se están atreviendo a decir eso. Estamos llegando a un nivel en que la gente no va a poder protestar, no va a poder movilizarse, es lo que me preocupa, Gabriel. Evidentemente, en un Estado social, democrático y constitucional de derecho, toda protesta debiera estar debidamente garantizada.
y los órganos del Estado debieran ser los garantes del ejercicio de estos derechos. Sin embargo, lamentablemente de un tiempo a esta parte nos hemos dado cuenta que esto no acontece como debiera garantizarse, ¿no? Hablamos de una policía que el gobierno de Áñez invirtió 44 millones de dólares, perdón, de bolivianos en el equipamiento de la policía. Y este gobierno, el de Luis Arce Catacora, invierte 157 millones de bolivianos en equipar con equipamiento, vale la redundancia, antimotines a la policía boliviana. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos viviendo? Lamentablemente, ciertas lógicas que fueron muy características del gobierno de Yanine Áñez con su ministro Arturo Murillo se están propagando y se están continuando, me animaría a decir, en el gobierno de Luis Arce Catacora con su ministro Eduardo del Castillo. No vemos un cambio cualitativo en el ámbito de la seguridad ciudadana o la garantía de las protestas ciudadanas que debiera existir, ¿no? Vemos un ámbito de represión muy parecido al gobierno al ingobierno de Yanine Áñez y su ministro Murillo, ¿no? Lamentablemente pareciera que el gobierno de Luis Arce viene a ser la continuidad de ciertas acciones anticonstitucionales, inconstitucionales y por supuesto en contra de los derechos humanos que en su momento ejerció Yanine Áñez con su ministro Arturo Murillo. Lamentablemente de esta forma lo ve la mayoría de la población y creo que ustedes también como periodistas lo analizan de esa forma. Y por mi parte es una posición también que yo la veo frecuentemente en las acciones policiales de alta represión policial, de uso desproporcionado de la fuerza e incluso de uso que va en contra de normativas internacionales de la cual el Estado boliviano es signatario. Bien, Gabriel, para ir ya cerrando esta entrevista en el programa Encuentros, quiero plantearte una figura, no sé si te parece, hay ciertos paralelismos que se están repitiendo en el gobierno del presidente Lucho Arce en relación a Javier Milei, por decirte, a Noboa en Ecuador, es prácticamente restringir la protesta en la calle y también, lo comentábamos en algún momento con Juan Carlos, este decreto, esta política de austeridad también va calentando a la población para decir, no es nuestra culpa si hay un bloqueo, si no hay dinero. ¿Cómo ves tú esta situación? ¿No se está planteando un panorama para seguir esta receta, se podría decir de esta manera? Es una receta vieja, repetida, característica de la política neoliberal de los años 80, 90 y 2000, que está volviendo a aplicarse casi como de receta, casi como de manual, de la mano de gobiernos que en su momento se consideraban de izquierda o progresistas, ¿no? Hablamos de el expresidente, por ejemplo, Alberto Fernández en Argentina, cuya pésima gestión generó y gestó que un Javier Milei esté como presidente de Argentina hoy por hoy, ¿no? Que se presentó como gobierno de izquierda, pero en ningún momento lo fue. Trató de administrar mucho más el ámbito estrictamente burocrático, alejado de las necesidades, grandes necesidades populares de su población. Prueba de ello es que no frenó la inflación. Bien. Cultivo necesario para en las elecciones ganar como ganó, ¿no? Bien, bien, Gabriel, agradecemos como siempre tu participación en este análisis de la coyuntura política de nuestro país, pero también de manera internacional. Sabemos que hoy tienes una mesa redonda en el programa Pesos y Contrapesos, que también va a hablar sobre este tema de la geopolítica latinoamericana. Agradecemos mucho tu participación. Muchísimas gracias a ustedes, es un placer compartir con ambos, felicitarles nuevamente por el proyecto que han emprendido y siempre presto a llegar a través suyo a toda la población boliviana. Un abrazo gigante, fraterno a ambos y a seguir pues contrastando la información en este sentido de ecuanimidad que los caracteriza a ambos.